Bohemian Grove es un bosque de 2.700 acres al norte de California, ubicado aproximadamente a 1 hora al norte de San Francisco, junto a un pequeño pueblo que se llama Monterrío. Es propiedad, a su vez, del Bohemian Club, que se ubica en San Francisco también. Y su bosque, o The Grove, como se le llama, sirve como lugar de vacaciones para alrededor de 1.000 de los hombres más poderosos e influyentes del mundo, quienes se reúnen allí todos los veranos durante el mes de julio. Mark Dice, el autor del que he hablado ya previamente, escribió este libro, The Bohemian Grove, Facts and Fiction, donde explica muy bien pues, el origen, el propósito, los rituales, el simbolismo, etc. del club. Esto es lo que dice. El Bohemian Club fue fundado en San Francisco en 1872 por artistas, músicos y escritores como una excusa para beber hasta altas horas de la noche para aquellos que apoyaban la bohemia, que se había puesto muy de moda a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos bohemios celebraban el hedonismo y el exceso de indulgencia y se deleitaban rebelándose contra las convenciones conservadoras de la cultura. Poco después de su formación, empresarios y personas adineradas se unieron a la fiesta y los fundadores artísticos originales, que se autodenominaban hombres de talento, los llamaron hombres útiles. Los artistas disfrutaban de que los recién llegados ricos ayudaran a pagar la factura de sus fiestas cada vez más elaboradas. Es decir, era un win-win. Esto recuerda mucho a cuando hablaba de la masonería, los orígenes de la masonería, donde aquellos aceptados, que no eran masones constructores de los gremios de la construcción originales, les aceptaban a estos otros masones, aunque no fueran de este gremio, porque solían ser personas adineradas que les ayudaban a mantener la logia. El concepto es muy similar a lo que estamos viendo aquí. Mark Dice continúa diciendo esto. Lo que originalmente comenzó en su club de San Francisco pronto tomó un giro más rural. A principios de la década de 1880, el Bohemian Club realizaba campamentos de fin de semana durante el verano en los vastos bosques alrededor del condado de Sonoma, California. En 1893 comenzaron a alquilar el lugar ahora conocido como Bohemian Grove a Sonoma Lumber Company y luego compraron 160 acres del bosque en 1901 y posteriormente ampliaron su propiedad a los 2.712 acres actuales. En la década de 1930, Bohemian Grove se convirtió en el favorito de los presidentes de Estados Unidos como una especie de Camp David en el bosque, y fue entonces cuando los rumores sobre el Grove comenzaron a callarse y comenzó el apagón mediático. Este club admite solamente a hombres y, como digo, se reúnen durante 2 semanas todos los años en el mes de julio. Y tal como explica Dice, el campamento está compuesto por 124 aproximadamente subcampamentos o grupos, y cada uno de ellos cuenta con dormitorios, cocina y bar. Cada grupo de estos tiene un líder, que es el considerado como el capitán, y es el que se encarga de supervisar al resto de miembros del grupo. Y leyendo la información de Mark Dice, cada campamento tiene su propio nombre y está compuesto por entre 1 docena y 100 hombres que tienden a trabajar en el mismo campo, y esto pues les brinda oportunidades comunes y para hacer networking. Dice, por ejemplo, el grupo Hillbillies está formado principalmente por hombres de grandes empresas, banqueros, políticos y magnates de los medios del estado de Texas. El cartel del campamento de los Hillbillies, al que pertenece la familia Bush, otra vez los vemos aquí, consiste en una figura del diablo con pezuñas y cuernos. Qué sorpresa, ¿verdad? Que usen al diablo como símbolo. Y Mark Dice explica que ningún presidente en activo acude al Bohemian Grove durante esos años porque tienen una agenda tan controlada que llamaría mucho la atención, ¿no?, que fueran a un sitio así. Pero tanto antes como después de dejar el cargo de presidente, consideran prioritario ir a estas reuniones. Pues como digo, estos retiros de verano duran 2 semanas y en ellas cada día se produce lo que llaman Lakeside Talks o charlas junto al lago. ¿Y qué es lo que comentan en estas charlas? Pues leyendo la información de Mark Dice, él dice que estas charlas diarias son una mirada poco común y sin censura a las mentes de los hombres más poderosos del mundo. Los discursos giran principalmente en torno a tendencias políticas, económicas y comerciales, y a menudo incluyen información que normalmente no se revela públicamente. Dice, en uno de los anales del club que salieron a la luz con el paso de los años, concretamente el volumen 7, hay una fotografía donde se ve claramente a George Bush padre y George Bush hijo en el podio dando una charla junto al lago en 1995, donde, según se informa, Bush padre le dijo a la audiencia que su hijo sería un gran presidente algún día. Y además el presidente Nixon, en sus memorias que publicó en el año 1978, habla de la importancia que tuvo para su propia carrera el Bohemian Grove. Escribió esto: si tuviera que elegir el discurso que me dio el mayor placer y satisfacción en mi carrera política, sería mi discurso junto al lago en el Bohemian Grove en julio de 1967. Debido a que este discurso tradicionalmente era extraoficial, no recibió publicidad en ese momento, pero en muchos sentidos importantes marcó el primer hito en mi camino hacia la presidencia. Ojo a lo que reconoce aquí Nixon. Y de hecho, una de las fotos más conocidas del Bohemian Grove es una en la que se ve a Reagan y a Nixon sentados al lado en una de estas charlas junto al lago. Y además de gente como los Bush, Reagan y Nixon, las listas de invitados al Bohemian Grove incluyen gente como Eisenhower, Dick Cheney, Colin Powell, Alan Greenspan, Arnold Schwarzenegger y además muchos otros funcionarios de gabinete, CEOs y directores ejecutivos de grandes empresas y altos mandos militares.
Aunque el club afirma que solamente es un retiro de verano, que ahí no se trabaja, es mentira. Ha habido grandes decisiones que se han tomado en ese campamento, como dijo el propio Nixon, ¿no? Por ejemplo, como comenta Mark Dice, es cierto que el proyecto Manhattan, que era el plan de la bomba atómica, fue concebido dentro del club en 1942, supervisado por la gente que era perteneciente de Skull and Bones, como acabamos de ver antes. Y aparte del nacimiento de la bomba atómica, las Naciones Unidas también surgieron en el interior de ese campamento. Y es que si veíamos que Skull and Bones es una sociedad para estudiantes en su último año de universidad, este grupo, el Bohemian Grove, ya es para gente adulta. Es decir, vemos muchos de esos miembros que han pasado de Skull and Bones al Bohemian Grove, ¿vale? Es como el paso natural.